tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y tenemos aquí una moto, miren, una 150Z. Lo que le vamos a hacer, bueno, nos la trajeron porque trae algún ruido extraño. Ya la fuimos a calar nosotros y el ruido pues es similar. Bueno, normalmente estas motos lo hacen casi igual. Lo primero que hay que checar es si el motor trae aceite, y pues vemos que el motor sí trae aceite. Miren, lo raro que encontramos aquí en este aceite es que trae miren, a ver, deja ver si enfoca. A ver, espérenme. Lo raro que encontramos aquí es que trae, creo que no se alcanza a ver. Bueno, trae pedacitos de rebabita. Miren, no creo que la cámara lo detecte, pero sí. Trae pedacitos como de, aquí está, miren. Trae pedacitos como de aluminio molido. Entonces, pues esto ya no es buena seña. El motor sí se escucha bien, solamente como que en alta empieza como que a matraquear. Pues yo las he escuchado estas motos y pues al parecer es normal. Lo que checamos es que el aceite pues trae como que como pedacitos de rebaba de aluminio. Entonces vamos a darle un chequeo. Ahora sí que no profundo, sino externo. Vamos a retirar lo que es la tapa para checar si algo anda rozando mal por ahí dentro, y vamos a checar el filtro centrífugo para ver las suciedades que trae, o a ver cómo anda, o qué es lo más o menos, o darnos una idea qué es lo que anda atrapando por ahí, o qué es lo que anda rozando, o qué más bien es lo que se anda desgastando. También vamos a lavarle su carburador y pues a retirar la tapa, sacar el aceite para ver qué es lo que anda mal por ahí. Entonces vamos a hacer eso y ahorita nos vemos. Bueno amigos, miren, ya que retiramos la tapa, miren, bueno, para retirar esta tapa, la tapa, ya sea para cambiar clutch, para tener acceso al quitar esta tapa, miren, de acá del lado derecho, tendríamos que quitar lo que es la tapa, la pechera de plástico que lleva 4 tornillos, 8 milímetros, lleva uno aquí, lleva otro por acá abajo, y lleva de igual manera otros 2 allá de la misma posición. Vamos a retirar lo que es esta pieza que está aquí, miren. Retiramos esta pieza, miren, que es como el soporte del posapiés o el entrepié. Quitamos lo que son 4 tornillos 13 milímetros. Ya que retiramos eso, tendremos que retirar de igual manera lo que es el crán. Miren, trae igual un tornillo 13 milímetros, miren que está aquí. Después de eso, ya que retiramos eso, vamos a retirar lo que es nuestro chicote de clutch. Simplemente lo chispamos de aquí, y ahora sí desarmamos lo que es la tapa. La tapa, quitamos uno cada de los tornillos, que son 8 milímetros. Pero primero, antes que nada de eso, vamos a retirar el aceite. Amigos, miren, ya que retiramos todos los tornillos, miren, chequenle, ya retiramos todos, ya no queda nada. Si tienen alguna duda de la medida de los tornillos, la medida de los tornillos solo lleva un diferente. Miren, se lo voy a mostrar. Chequenle, los tornillos que están aquí, miren, todos son de la misma medida, solo varía uno, miren. Así que para armarlo, o para que sepan la medida, no hay pierde los tornillos. Miren, solamente hay uno más largo, que es este de aquí. Miren, les voy a mostrar. Miren, medimos más o menos para que se den una idea. Miren, este va aquí, miren, este va aquí y este va acá. Miren, esta medida, miren, que es les digo, esta es igual a todos estos de acá. Miren, solamente uno es más grande. Miren, chequenle, en este caso es este. Miren, aquí, miren, porque si lo meto aquí, miren, por ejemplo aquí, miren cómo queda la distancia. Miren, chequen la distancia que queda. Este no va aquí. Ahora le voy a poner el que debe de ir, miren, que es este. Miren, lo ponemos, así debe de quedar, miren, esa distancia. Ahora si le pongo este acá, miren, no va a quedar, miren, va a quedar y no va a agarrar nada. Miren, chequenle. Entonces estamos de acuerdo que este va aquí. Miren, el más grande va aquí. Miren, va aquí, chequenle, va uno arriba del último de hasta acá abajo. Miren, entonces ya que tenemos todo, para que no haga pierde, esto es de los tornillos. Vamos a sacar la tapa y vamos a ver qué show. Ya que retiramos la tapa, miren aquí, vamos a tener que cambiar lo que es la junta. Miren, porque ya se nos rompió, se nos quedó pegada. Y a lo que vamos es que el filtro centrífugo está flojo. Miren, probablemente ese sea
el desgaste, miren, porque tenía un poco de, porque vemos acá, miren, bueno, esto es normal, miren, para adelante y para atrás. Hay unas motos que lo tienen ya en exceso, pero miren, checa el filtro centrífugo, miren, está flojo. Entonces vamos a quitar los tornillos a ver si la tuerca se aflojó o la rondana está al revés, o a ver qué está flojo. Para retirarlo es necesario agarrarle con un desarmador, miren. Se mete por acá abajo, miren. A ver, así lo meten y le dan, le aflojan. Y igualmente no le dan hasta que aflojen los 3 tornillos. Ajá, ahora sí, ya que retiramos los 3 tornillos, ya que quitamos los 3 tornillos, retiramos lo que es la tapa. Y vemos aquí y retiramos lo que es la tuerca, miren. Miren, aquí tiene, chéquenle, esto no lo debe de tener. De hecho, aquí tendría que tener un poquito más de aceite aquí. Y pues no tiene mucho, o sea que ¿qué estará pasando? Vamos a sacar esta tuerca debería de estar más apretada. Vamos a ver, vamos a sacarla y probablemente sea lo que matraquea. Miren, a ver, chéquenle, miren, pues sí, amigos, tiene como rebabita. Bueno, por una parte, ahora sí que es el que normalmente filtra lo que es la suciedad hacia el cigüeñal. Entonces, hacia la biela, pues sale por aquí, sale la tapa y de la tapa entra directamente por aquí. Y conforme va dando vuelta, va atrancando esta suciedad que está aquí. Miren, ahorita acabamos de encontrar que esta estaba floja, pero no tendría por qué estar floja. Miren, si la rondana estaba bien, probablemente pues solamente que se haya aflojado, amigos. Pero pues vamos a apretar otra vez y vamos a ver si vamos a apretar y vamos a seguir buscándolo aquí a ver qué encontramos mal. Ojalá y nomás sea esto, porque pues puede ser algo grave como algo sencillo. Bueno, de hecho sí, ya nos ha pasado que se afloja la rondana, pues se afloja la rondana. Desconozco la verdad, más que posiblemente que la rondana de presión esté dañada, o ya no tenga ahora sí que la pancita. La rondana de presión debe de tener la pancita para adelante, las letras para adelante, que son estas, miren. Y esta también lleva, me parece que esta estaba al revés. La tuerca esta de Castillo va así, miren, porque lleva otro lado más plano, miren. Esta va así, probablemente sea esto la falla. Entonces vamos a lavar esta pieza y vamos a apretarla. Bueno, amigos, miren, ya que lavamos nuestras piececitas, miren, procuren, bueno, no en específicamente, miren, si cambian ya sea pastas de clutch o embrague, algún detalle, siempre procuren lavar esta piecita, ya que pues aquí como les decía, es donde se acumula pues la suciedad que va hacia la biela, y así haremos que nuestro motor tenga un poquito más de vida. Pues ya estuvimos revisando, aquí no tiene desgaste, le digo, esto es natural. No natural es que el engrane, miren, que lleva aquí se mueva para allá y para acá y tenga separado, ya que esto lleva unos clips por dentro, lleva 5 clips o más o menos, que atan al engrane con la campana. Entonces cuando esto está trabajando, esto ya tiene juego. En este caso todavía no lo tiene. Podremos decir que la falla pues simplemente se aflojó el centrífugo, que es el que va aquí, miren. Y pues vamos a armar ahorita y vamos a echarla a volar. Le vamos a cambiar su junta, porque pues se nos tronó. De hecho estaba muy duro y pues vamos a buscarle su junta. Bueno, aquí tenemos las juntas, miren. Pero pues vamos a ver si le queda. Pues yo creo que sí, vamos a ver si le queda o no. Para instalar lo que es ya la piececita, miren, pues no lleva nada, miren, más que va así, miren. Esta no lleva tiempo ni posición. Ponemos lo que es esta rondanita, les decía, que va con la pancita para arriba y letras arriba, y esta tuerca que la encontramos al revés, que estaba así, miren. Esta va así con la pancita para arriba y lo plano para abajo. La colocamos y apretamos de igual manera. Para que no se nos gire, metemos un desarmador del lado de arriba o de abajo.
ya que colocamos la junta, miren, para colocarlo, pues hay que procurar que las guías entren en su lugar. Que este pernito, así miren, hay que colocar este pernito, hay que jalar un poquito para acá, ya que lo metemos, pegamos unos pequeños golpecitos, miren, ya que checamos que la junta se ha quedado bien arriba y abajo y todo, ya podemos apretar. Y bueno amigos, pues ya la reparación de esta motocicleta pues ya quedó. Como conclusión, lo que le hicimos fue el ruido que hacía era en alta, como que matraqueaba mucho, como que algo sonaba por dentro. Entonces pues yo tenía duda de que o era que algo andaba remoliendo, como el centrífugo, o o pues algo que andaba mal adentro, ¿no? O punterías, pero no, las punterías andaban bien, luego se reconoce el sonido. Entonces lo que estaba flojo era el centrífugo, el filtro centrífugo. Lo que hicimos fue solamente apretar, sacarlo, lavarlo y apretar. Cambiamos la junta porque pues la junta se rompió, le cambiamos la bujía, le lavamos el carburador y pues la moto ya quedó, ya pues ya jala chido, ya no se escucha bueno, aquí en la cámara no sé si se alcanza a escuchar, pero pues ya qué diferencia. Escuchen, no lo estoy acelerando mucho, pero pues ya la moto ya quedó. Ya a mí pues nos comentaba el cliente que batallaba para arrancar. Miren, ahora sí que solo al llavazo, al botonazo. Eso para que, bueno, hay motos que les tienes que le das marcha o le das pedalas y tienes que acelerarle. Hay motos que no, pues ya que eso depende de la regulación del carburador, de la bujía como ande, de tu filtro de aire. Eso es dependiente de muchas cosas. Pero bueno, eso ya lo explicamos en otro video, ya más a detalle. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, seguirme en mis redes sociales. Si tienes algún video, alguna duda, algo en especial, comenta aquí abajo del video y pues yo te responderé. O coméntame en mi página de Facebook o en mi perfil de Facebook. Y no olvides suscribirte a este canal para seguir haciendo más videos como este. Nos vemos en un siguiente video. Chao.